Por la gracia de Dios hemos empezado a estudiar el libro del puritano John Bunyan, El progreso del peregrino. Si recuerdan, la vez pasada iniciamos con una breve introducción a este libro. Si Dios permite, hoy vamos a empezar a estudiar solamente una porción del capítulo 1. Pero antes de empezar, mis hermanos, busquemos la ayuda divina. Oremos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora, en este tiempo, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Padre, gracias porque tú has dado un lugar donde nos podamos reunir para orar, Señor, orar por nuestras necesidades, por las necesidades de los demás, también para dar gracias, Señor, por lo bueno y lo malo, Señor, por todas las dádivas, pero también por todas esas pruebas, Señor, que nos han ayudado a acercarnos a ti, Señor. Te pedimos que mientras estudiamos este libro juntos, tú nos permitas ver por medio de tu palabra a Cristo, Señor, y que hoy salgamos conociendo más de nuestro Salvador, que hoy salgamos satisfechos, gozosos, de sabiendo que tenemos a un Señor que nos ha librado de la ira, Señor. Y te damos gracias por la obra de nuestro Salvador, porque es solamente en Él que podemos estar bien. Sé tú con nosotros, Señor, en esta noche, y también sé con todas las personas que vienen en camino, los que no pudieron venir. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a empezar leyendo, hermanos, una porción del capítulo 1. Lo más seguro es que no lo vamos a cubrir hoy, pero quisiera que lo leyéramos para poder entrar en contexto de esta narrativa. No lo vamos a leer todo el capítulo 1, solamente una porción. Así que así empieza el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. Caminando iba yo por el desierto de este mundo, cuando me encontré en un paraje donde había una cueva. Busqué refugio en ella fatigado, y habiéndome quedado dormido tuve el siguiente sueño. Vi un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abrió el libro y leía en él. Y según iba leyendo, lloraba y se estremecía, hasta que no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿qué es lo que debo hacer? En este estado regresó a su casa, procurando reprimirse todo lo posible para que su mujer y sus hijos no se percibiesen de su dolor, mas no pudiendo por más tiempo disimularlo, porque su mal iba en aumento, se descubrió a ellos y les dijo: queridísima esposa mía y vosotros, hijos de mi corazón, yo, vuestro amante amigo, me veo perdido por razón de esta carga que me abruma. Además, sé ciertamente que nuestra ciudad va a ser abrasada por el fuego del cielo, y todos seremos envueltos en catástrofe tan terrible si no hallamos un remedio para escapar, lo que hasta ahora no he encontrado. Grande fue la sorpresa que esas palabras produjeron en todos sus parientes, no porque las creyesen verdaderas, sino porque las miraban como resultado de algún delirio. Y como la noche estaba ya muy próxima, se apresuraron a llevarle a su cama en la esperanza de que el sueño y el reposo calmarían su cerebro. Pero la noche le era tan molesta como el día, sus párpados no se cerraron para el descanso y la pasó en lágrimas y suspiros. Interrogado por la mañana de cómo se encontraba, me siento peor, contestó, y mi mal crece a cada instante. Y como principiase de nuevo a repetir las lamentaciones de la tarde anterior, se endurecieron contra él en lugar de compadecerle. Intentaron entonces recabar con aspereza lo que los medios de la dulzura no habían conseguido. Se burlaban unas veces, le reñían otras y otras le dejaban completamente abandonado. No le quedaba pues otro recurso que encerrarse en su cuarto para orar y llorar, tanto por ellos como por su propia desventura, o salirse al campo y deshogar en su espaciosa soledad la pena de su corazón. En una de esas salidas le vi muy decaído de ánimo y sobremanera desconsolado, leyendo en su libro según su costumbre, y según leía le oí
de nuevo exclamar: ¿qué he de hacer para ser salvo? Sus miradas inquietas se dirigían a una y otra parte, como buscando un camino por donde huir, mas permanecía inmóvil porque no le hallaba. A tiempo que vi venir hacia él un hombre llamado Evangelista y oí el siguiente diálogo. Evangelista: ¿por qué lloras? Cristiano, tal era su nombre: este libro me dice que estoy condenado a morir y que después he de ser juzgado, y yo no quiero morir ni estoy dispuesto para el juicio. Evangelista: ¿por qué no has de querer morir cuando tu vida está llena de tantos males? Cristiano: porque temo que esta carga que sobre mí llevo me ha de sumir más hondo que el sepulcro, y que he de caer en Tofet, lugar de fuego. Y si no estoy dispuesto para ir a la cárcel, lo estoy menos para el juicio y muchísimo menos para el suplicio. ¿No quieres pues que llore y me estremezca? Evangelista: entonces, ¿por qué no tomas una resolución? Toma, lee. Cristiano, recibiendo un rollo de pergamino y leyendo: huye de la ira venidera. ¿A dónde y por dónde he de huir? Evangelista, señalando un campo muy espacioso: ¿ves esa puerta angosta? Cristiano: no. Evangelista, ¿ves allá lejos el resplandor de una luz? Cristiano: ah, sí. Evangelista: no la pierdas de vista, ve derecho hacia ella y hallarás la puerta. Llama y ahí te dirán lo que has de hacer. Vamos a empezar, hermanos, leyendo un versículo en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 7. Este es el texto donde Juan el Bautista está bautizando y también está hablando a las multitudes. Dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así es como comienza este libro, mis queridos hermanos. Comienza con la necesidad de, sin gracia, de huir de la ira venidera. Ese es el mandamiento que encontramos en sí en la palabra de Dios. Esa es la necesidad de todo ser humano sobre la faz de la tierra, de huir de la ira venidera. Y es porque existe una ira venidera, hermanos. Esa es una realidad. Miren cómo lo describe Sofonías. Sofonías 1:15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de obscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ahora miren cómo Jeremías lo describe. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El profeta Joel dice en Joel 2:11, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Será un tiempo de tribulación, dice Daniel 12:1. ¿Pero qué dice la bendita doctrina? Bueno, Apocalipsis 6, del 16 al 17, dice así: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Miren, hermanos, los corazones duros y obstinados, o necios, están como dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso, sin gracia, nuestro personaje, el hombre incrédulo, el hombre natural, debe temer a este día, debe temer a la ira de Dios. Miren lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿verdad? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sin embargo, los que estamos por gracia en Cristo, nosotros estamos salvos de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y miren otra hermosa verdad que encontramos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Pero también leemos en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso este libro comienza así, hermanos, con sin gracia, corriendo al único que puede librarlo de la ira venidera. Miren también lo que dice Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así es como comienza este libro, con la necesidad de huir de la ira venidera. Entonces, hermanos, en este libro leemos: caminando iba yo por el desierto de este mundo, cuando me encontré en un paraje o en un lugar donde había una cueva. Busqué refugio en ella, fatigado, y habiéndome quedado dormido, tuve el siguiente sueño. Creo que lo dijimos la vez pasada, hermanos, que desde el principio del libro vamos a empezar a ver un contraste entre la cosmovisión del mundo y la cosmovisión cristiana. Pero hay un punto importante que quisiera resaltar. Miren, hermanos, muchas personas consideran este mundo como un paraíso. Lo consideran como un lugar donde se encuentra la felicidad, donde se encuentra el gozo, los anhelos, los sueños satisfechos. Ven este mundo como un lugar de oportunidades. Pero la cosmovisión cristiana, hermanos, ve el mundo como un desierto. Un lugar caído, lleno de pecado, lleno de tentaciones, lleno de aflicciones. Un lugar donde los habitantes están alejados y también están en enemistad contra Dios. Más bien, la palabra misma nos describe este mundo como un lugar lleno de dolor, de tristeza y un lugar sin gozo. Por ejemplo, miren lo que el rey Salomón escribió en Eclesiastés 1:14, un texto que conocemos. Dice: mirad todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Esa fue la conclusión inicial de Salomón, que las actividades de la vida son temporales, son vanidad, son insignificantes en sí mismas y por sí mismas, aflicción de espíritu. Pero miren cómo continúa el versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede contar. Esto significa, mis hermanos, que lo torcido de este mundo no se endereza, y lo incompleto no se puede contar. En otras palabras, lo que está mal en este mundo ya no se arregla. Y aquí vemos una vez más claramente la incapacidad del hombre para cambiar cualquier cosa. Y para prueba de esto que estamos diciendo, bueno, esa cueva a la que se refiere Bunyan en la cárcel, es la cárcel donde él estaba. Es el lugar donde Bunyan fue encarcelado por 14 años a causa de predicar el Evangelio sin permiso del rey y por negarse a predicar. Ahora, una nota que quisiera decir: nosotros, hermanos, no somos fatalistas, ¿verdad? Para decir que todo lo que hay en este mundo es malo y que nosotros somos miserables y que somos gusanos. No, mis queridos hermanos. Sí, es una realidad que estamos en un mundo caído, lleno de pecado, un mundo lleno de hostilidad para con Dios, pero aún así Dios nos preserva y nos cuida. Y podemos encontrar el gozo en medio de tanta oscuridad, porque nuestro gozo, hermanos, no depende en las circunstancias, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Por eso nosotros no somos fatalistas. Sí, es una realidad. Ahora, John Bunyan continúa su narrativa y va a dar una descripción de este hombre, de sin gracia. Entonces continúa: vi un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa,
con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abrió el libro y leía en él, y según iba leyendo lloraba y se estremecía hasta que, no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿qué es lo que debo hacer? Aquí estamos viendo, mis queridos hermanos, la imagen de un hombre que está preocupado, que está angustiado por su alma y por su destino eterno. Es que así comienza la descripción de todo hombre que llega a ser salvo. Llega angustiado por su alma, angustiado por qué va a pasar después de la muerte. Empieza con una preocupación por su alma y por su destino. Pregunta: ¿así se han sentido ustedes, hermanos, por su propia alma? ¿Angustiados, preocupados por qué va a pasar después? ¿Se han sentido como este hombre por su destino después de la muerte? Ahora, no hemos traído este libro, hermanos, para asombrarnos de la literatura o de las ilustraciones que vamos a ver, sino para encontrarnos en este peregrinaje, hermanos, para que nos examinemos a nosotros mismos. El punto de los devocionales que traemos cada miércoles es para aplicarlos a nuestra vida. Entonces, este hombre sin gracia está preocupado con la misma pregunta que todo hombre le debe de preocupar: ¿qué va a pasar cuando tengamos que rendirle cuentas a Dios? Porque todos, hermanos, vamos a compadecer ante el juez de este mundo. Miren lo que dice 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habrá un juicio que evaluará las obras hechas en esta vida, hermanos, en el cuerpo. Pero los cristianos no estamos bajo condenación, Romanos 8:1, lo acabamos de leer. Ni la salvación tampoco es por obras, Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero las acciones tienen consecuencias. Y los cristianos recibimos también recompensas. 1 Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero este juicio futuro, hermanos, debe ser una advertencia para los que no están en Cristo, porque ellos sí van a ser evaluados ese día. Ahora, miren la pregunta que hizo Job. Job 4:17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Esta es la pregunta que estoy seguro que le preocupó el alma de sin gracia. Más bien, con esta misma pregunta, hermanos, comienza la obra de Dios en todos los que llegan a conocer a Cristo. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? El hombre que por gracia llega a los pies de Cristo quiere saber cómo puede borrar una vida de pecado. Quiere saber cómo puede ser inocente ante un Dios que es santo y que está airado con él todos los días. Salmos 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Este hombre sin gracia quiere saber cómo puede tener gracia y paz para con Dios. Él quiere arreglar ese problema que tiene con su Salvador, con su Creador. Por eso John Bunyan describe a sin gracia como un hombre que está lidiando con esta pregunta. Con la pregunta de cómo tratar con sus pecados, con la pregunta de cómo arreglar el problema que tiene con Dios. La narrativa dice: lloraba y se estremecía, hasta que, no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿qué es lo que debo hacer? Yo creo que esto nos podría recordar ese discurso de Pedro en Hechos 2. Miren lo que dice Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron, se dolieron, se estremecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, tiene el poder de atravesar la palabra de Dios como una espada en el corazón. Atraviesa el corazón con convicción de pecado. Pero miren, mis hermanos, los que son convencidos de pecado aún no son salvos, pero sienten la necesidad de un Salvador.
En otras palabras, el estar convencido de pecado, el sentir esa aflicción, no es una señal segura de ser un verdadero creyente. Sin embargo, un verdadero cristiano debe estar convencido de su condición pecaminosa. Quien no se da cuenta de que su corazón es malvado, que merece la condenación, y de que su condición es tan mala que no puede librarse por sí mismo, no puede ser un verdadero cristiano. Pero por otra parte, muchas personas se dan cuenta de que son malvadas, pero no se arrepienten de su maldad. Es una diferencia, hermanos, tener una convicción de pecado y estar arrepentidos por nuestros pecados. La clave está en el arrepentimiento, el cual es un don de Dios y del Espíritu Santo, y de esto vamos a hablar más adelante. Pero ahora, continuamos viendo la descripción de sin gracia. Entonces, lo que quise decir, hermanos, por si no me entendieron, es que este hombre sin gracia está teniendo una convicción de pecado, pero eso no lo hace un creyente. Ahora, vamos a continuar viendo la descripción de sin gracia. Primero, ¿qué significa el nombre sin gracia? Lo dijimos la vez pasada, significa sin gracia salvadora. Esta es una descripción de su estado espiritual separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Su nombre nos indica, hermanos, de que es un hombre muerto, que no tiene una relación con Dios, que no conoce a Dios. En la descripción que hace Bunyan de sin gracia también vemos su vestimenta. Dice, cubierto de andrajos. Nuevamente, esta es una ilustración de su estado espiritual y de cómo Dios lo ve a él. Las demás personas no lo veían así. La narrativa no nos dice, así no lo veía su esposa, sus hijos, sus vecinos. Más bien, ellos lo veían exteriormente bien a este hombre. El mundo, hermanos, no veía sus trapos de inmundicia, espiritualmente hablando, pero Dios sí lo veía vestido así. Miren lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias o nuestras obras como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre se viste de andrajos, hermanos, como los trapos de inmundicia de nuestra propia justicia. De eso es lo que estamos hablando, la cual jamás podrá alcanzar la santidad que Dios demanda de nosotros. Dios, hermanos, ve al hombre natural como contaminado de pies a cabeza, lleno de suciedad y de pecado. E inclusive nuestro mismo Señor Jesucristo da una descripción visible de los hombres que el mundo consideraba como los más puros. Él los llama sepulcros blanqueados, Mateo 23:27. Dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de impurezas. Así es como Dios ve a todo el hombre que no está en Cristo. Sus mejores obras son repugnantes para Él. El hombre fuera de Cristo está manchado de vanagloria, la maldad fluye de su corazón. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bueno, ya vimos una descripción de sin gracia, pero también nos habla de su postura, de la postura de sin gracia. Lo vemos dándole la espalda a su familia, a su ciudad, a sus vecinos. En otras palabras, dándole la espalda al mundo entero. Y esto porque la preocupación que tiene en su corazón, hermanos, es más importante que todo el mundo. La preocupación que nosotros tenemos cuando el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, hermanos, empieza a ser más importante que todo lo que hagamos, que todo lo que este mundo nos ofrezca. Todo lo deja atrás porque está convencido de que está en peligro y que está dispuesto a darle la espalda a todo lo que ama en este mundo. Sin gracia está dispuesto a dejar todo para encontrar la respuesta a la pregunta de su alma: ¿qué es lo que debo de hacer? Esto es lo que estamos viendo aquí, hermanos.
Esto es algo esencial que pasa en una persona que busca en Cristo su salvación. Miren lo que dice Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no significa que tenemos que dejar todo lo que tenemos y deshacernos de todas nuestras posesiones terrenales en este mundo. Esto significa renunciar al mundo, hermanos. Renunciar a todo lo que esté antes de Dios en nuestra vida. Mateo 10:37. El que ama padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así es como la palabra de Dios describe a los verdaderos discípulos de Cristo, como personas que dejándolo todo, lo siguieron a Él. Lucas 5:28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Si queremos encontrar a Cristo, mis hermanos, vamos a tener que estar dispuestos a dejarlo todo. Esto implica sueños, fama, tesoros terrenales, países y muchas veces hasta la misma familia. Todo tiene que pasar a segundo lugar. Y yo creo que de aquí podemos sacar una exhortación para nosotros en esta noche. Una exhortación tanto para los que están buscando la salvación o para los que ya son salvos por la gracia de Cristo. Si hay algo que está antes que Cristo en nuestro corazón, hermanos, debemos orar, debemos pedir, debemos rogarle a Dios a que nos ayude a ponerlo a Él en el trono de nuestro corazón. Otra descripción que vemos de sin gracia es que él tenía un libro en sus manos, ¿verdad? Lo dijimos la vez pasada. Este libro es la Biblia, la bendita palabra de Dios. Es el libro que está llevando a sin gracia al autoexamen. Este libro es la causa de su preocupación y la causa de su angustia. Este libro, mis hermanos, es quien lo ha alertado del peligro en el que está y lo está llevando a considerar asuntos importantes, asuntos eternos. Es la palabra de Dios, hermanos, quien le ha mostrado a sin gracia y lo ha convencido de su pecado. Lo que está leyendo sin gracia lo podemos describir de la siguiente manera. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que tiene en las manos sin gracia, hermanos, la bendita palabra de Dios, la que tiene el poder para atravesar hasta nuestro corazón y mostrarnos la verdad. Es la palabra de Dios llevándolo a verse como Él es, pero también llevándolo a ver a Dios como Dios lo ve. Sin gracia, después de leer este libro, queda angustiado. Yo creo que todas las personas, hermanos, que el Espíritu Santo está obrando en ellos, cuando ellos empiezan a leer la palabra de Dios, empieza a cambiar algo en ellos. Pero miren también lo que pasa al mismo tiempo. Es el único libro también que lo puede hacer según 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este mismo libro le muestra el peligro, pero este mismo libro también lo lleva a Cristo. En otras palabras, la palabra de Dios nos condena, hermanos, pero también nos muestra la solución. Cristo. Además de todo esto, hermanos, vemos que sin gracia tiene una carga pesada. Esta es otra descripción de sin gracia. Su carga, como lo mencionamos la vez pasada, es la convicción de pecado. Es el pecado que él tiene. La lectura de la palabra de Dios resultó que sin gracia se viera pecador. Sin gracia sabe a la luz de la palabra que tiene una gran cuenta pendiente por pagar. Y eso es lo que simboliza su carga. Una cuenta pendiente que no puede pagar y que tiene que presentarse ante el juez del universo y recibir la sentencia de muerte eterna si no resuelve esta deuda. Esta carga de sin gracia, hermanos, también ilustra la culpa de sus pecados. Dice la narrativa, porque temo que esta carga que sobre mí llevo me ha de sumir más hondo que el sepulcro
y que ha de caer en Tofet, lugar de fuego. Ahora, dejemos que la misma palabra de Dios, hermanos, nos describa lo que está viviendo sin gracia. Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra nuestro pecado, nos hace conscientes de nuestra maldad. Ahora miren cómo lo describe la doctrina. Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así vivíamos, hermanos, en otro tiempo, complacientemente con la esperanza de alcanzar la justicia en nuestras obras. Pero venido el mandamiento, por el poder del Espíritu Santo, para convencernos de pecado. Bueno, mis hermanos, hasta aquí vamos a llegar en este libro, pero en resumidas palabras, hoy vimos que en el progreso del peregrino cuenta la historia de un hombre vestido de andrajos, justicia propia, que comienza a leer un libro, la palabra de Dios, y despierta las realidades del pecado y del juicio. Es la palabra convenciendo a este hombre de su pecado. A medida que crece su angustia y su convicción de pecado, esta se presenta por una gran carga pesada sobre sus espaldas y se da cuenta de las terribles consecuencias del pecado. Si Dios quiere, en nuestro próximo devocional vamos a ver que sin gracia se da cuenta que él, su familia, sus vecinos, su ciudad serán condenados, serán destruidos, a menos que puedan encontrar algún camino de escape por la cual puedan ellos ser librados. Ahora, pregunta, hermanos. Y esa es una pregunta que vamos a tratar de hacer siempre al final de estos estudios. ¿Cómo podemos orar en esta noche a la luz de lo que acabamos de ver? Yo creo que la forma más hermosa que nosotros podemos venir en oración es dando gracias a Dios, mis hermanos. Dando gracias a Dios porque los que estamos en Cristo ya no tememos a la ira de Dios. Miren lo que dice Romanos 3, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo pecado es castigado, mis hermanos, ya sea en la persona pecadora o en el sustituto. La justicia de Dios fue satisfecha a nuestro favor, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió el castigo que demanda la rectitud y la justicia de un Dios santo. Esta es la razón por la que podemos declarar con confianza. Más bien, esta es la razón por la que podemos estar agradecidos, hermanos, de que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, porque Él ya ha lidiado con Cristo de acuerdo a nuestros pecados. Dios no nos pagará conforme a ellos, porque Cristo ha recibido el pago de ellos al ser castigado en nuestro lugar. Por eso, hermanos, gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Nunca dejemos de agradecerle a Dios Padre por un Salvador tan hermoso que mandó a que Él tomara la ira que nosotros merecíamos. Hermanos, no sé si hay algún comentario, alguna aportación.